Yo pienso que los mejores años de mi vida los he pasado en México. ¿Por qué crees eso? Lo dice mi familia. Porque México es... México lo quieres o no lo quieres, no hay término medio. Sí. Y nosotros lo queríamos a México. Y lo seguimos queriendo, por supuesto. El rumor del fallecimiento de Leo Dan, uno de los cantantes de baladas más queridos, inició en 2020 y volvía cada tantos meses, asustando una y otra vez a sus admiradores. Al menos 4 veces, su familia tuvo que salir a tranquilizar a sus fans y desmentir su deceso. Lamentablemente, a un solo día del nuevo año 2025, el rumor esta vez fue cierto. Leo Dan hace tan solo un año anunció oficialmente su retiro de la música, por lo que durante 2024 hizo una gira de despedida empezando en Estados Unidos a la que llamó El adiós de una leyenda. El tour pasó por varias ciudades del país anglosajón. En el mes de febrero tenía planeado culminar su seguidilla de shows en un exclusivo hotel de Las Vegas. Sin embargo, la muerte tocó a la puerta de su casa de forma inesperada a sus 82 años. El 22 de diciembre, sin saberlo, dio su última entrevista con Radio Rivadavia y contó que tenía planeado volver a la Argentina, su país natal. Y dijo además que su vínculo con el público era eterno. Y es cierto. Estamos hablando de uno de los principales exponentes de la música romántica en América Latina. Cantante y compositor de clásicos como Santiago Querido, Como te extraño mi amor, Te he prometido, Pídeme la luna, Esa pared, Mari es mi amor y Una calle nos separa, su obra abarcó 50 años y trascendió fronteras, tiempos y géneros, dejando una huella en la música popular y en artistas de distintas generaciones. Por eso, su vida merece ser contada en este video. Llorarás, llorarás por tu capricho. La vida de Leo Dan es digna de una miniserie, porque su historia de vida parece sacada de una ficción. Un muchacho tímido que creció en un pueblo con apenas 10.000 habitantes, tuvo un sueño y llegó a cantar ante 2 millones de personas. Vendió 40 millones de copias, escribió 3.000 canciones y alrededor de 1.600 intérpretes de todo el mundo cantaron sus creaciones en inglés, francés, italiano, portugués y hasta en chino mandarín. Uno de sus temas más conocidos, Como te extraño mi amor, no solo fue uno de sus hits. En China lo usaron para una publicidad de una multinacional de hamburguesas. Y no solo eso. También sonó en publicidades de autos y en Beautiful, la película de Alejandro González Iñárritu, donde aparece la versión de Café Tacuba que luego ganaría un Grammy. Otra versión hermosa es la que grabó Ornella Vanoni en italiano. Además, su tema Libre, solterito y sin nadie apareció en el capítulo 5 de la biopic Maradona, Sueño bendito, en la que el joven astro, interpretado por Nazareno Casero, canta algunas estrofas. Como yo no estoy ni comprometido, ni casado, ni nada, y usted no está ni comprometido. Leo Dan no solo se mantuvo en el rubro musical, también protagonizó 4 películas, aunque solía decir entre risas que se arrepentía de no haber hecho más en esos tiempos porque pensaba que siempre sería flaco y con pelo. Volviendo a sus éxitos, los temas de Leo Dan fueron la banda sonora de la infancia del consagrado director mexicano Alfonso Cuarón, y su película de 2018, Roma, fue la prueba de esto. Su canción, Te he prometido, suena de fondo en el film en blanco y negro que recibió 10 nominaciones al Oscar. Cuando oscuridad, yo te superaba. Solo yo. De inmediato en Hollywood muchos comenzaron a preguntar de quién era esa vocecita que entonaba la estrofa Solo y herido así me dejas, sabiendo que mañana irás con otro al altar. Y tan solo al día siguiente del estreno, el tema ya estaba 9º en Spotify. Fue tanta la repercusión que su música llegó hasta los oídos del famosísimo Harrison Ford, mismo que le entregó el premio a Cuarón y dijo: quiero el disco de ese señor. Varias de sus creaciones vienen con una fantástica historia detrás, como en el caso de Celia. Cuando Leo tenía unos 16 años, conoció a una joven llamada Celia cuyo padre era dueño de una empresa de turismo. Mantuvieron una relación a distancia, intercambiando cartas, hasta que ella lo invitó a su cumpleaños.
Pero cuando Leo Dan la visitó, ella le dijo: «Vení, te voy a presentar a mi novio». Para ella, él simplemente era un amigo. El cantante se prometió a sí mismo que la iba a olvidar y luego de eso no la volvió a ver. Sin embargo, en 1966, estando ya casado, compuso el famoso tema en su honor. Curiosamente, tras el éxito de la canción, Celia intentó reavivar la relación con el cantante, pero él ya estaba enamorado perdidamente de su mujer. Las rosas del rosal son como Celia. Su canción Fanny, del álbum Leo Dan, narra la historia de una joven llamada Fanny, quien simboliza a todas las mujeres de esa época que se veían presionadas por cumplir con los roles establecidos por la sociedad. Según el cantante, esta canción se diferencia de otras de su repertorio por ser un relato más cercano a la crítica social, buscando representar las luchas de las mujeres que en ese entonces enfrentaban expectativas rígidas sobre su comportamiento y destino. Una de las baladas más emblemáticas fue «Cómo te extraño mi amor». La inspiración para esta canción surgió durante la filmación de la película «Cómo te extraño», filmada en la provincia de Córdoba, Argentina. Durante ese periodo, Leo Dan conoció a una periodista brasileña llamada Soraya, quien buscaba entrevistarlo sobre su éxito anterior, Celia. A pesar de los intentos por concretar la entrevista, nunca lograron coincidir, lo que generó en el cantante un sentimiento de anhelo y frustración. Inicialmente, Leo Dan consideró titular la canción como Soraya, en honor a la reportera, pero finalmente optó por «Cómo te extraño mi amor», reflejando el sentimiento de añoranza que experimentaba. Una de las canciones más recordadas de Leo Dan fue «Esa pared», lanzada como parte de su álbum Leo Dan 1975. La inspiración para esta balada surgió de una anécdota personal del cantante. Un amigo cercano, quien era un ferviente admirador suyo, lo invitó a su casa. Durante la visita, mientras preparaban un asado, el cantante observó una pared que separaba la propiedad de su amigo de la de una vecina. Según le contó su amigo, él solía tirar una piedra a la vecina y si ella se la devolvía, él se trepaba por la pared para poder pasar y aprovechar que el esposo de la mujer no estaba en casa. Antes de seguir hablando de las curiosidades de este querido cantante que van desde su incursión en la política hasta su supuesto poder de sanar a las personas, vamos a repasar un poco quién fue el hombre detrás del artista. Leopoldo Dante Tevez, más conocido como Leo Dan, nació en Estación Atamisqui, en la provincia de Santiago del Estero, Argentina, el 22 de marzo de 1942. Leo creció en una familia humilde de comerciantes de pueblo y de origen gaucho. Como en muchos hogares santiagueños, la música era parte de la vida cotidiana, de las festividades y de todas las reuniones. Fue por esa influencia constante que a sus tan solo 5 años comenzó a tocar la armónica y la flauta. Pero recién a los 16 fue cuando aprendió a tocar la guitarra y compuso la primera canción de muchas. Tras una corta experiencia en un trío de folclore, Leo integró el grupo de rock Los Demonios del Ritmo, una banda de música con la que animaba los festejos de su pueblo. Este fue un gran paso para él, ya que no solo ganaba algo de dinero, sino que también iba a fiestas gratis y solucionaba la salida del fin de semana. Si bien su corta vida estuvo principalmente rodeada por el arte, Leopoldo quería estudiar veterinaria y hasta llegó a ingresar en la universidad. Sin embargo, Dios le había dado un don y ya le había deparado otro destino del que no pudo escapar. Leo sabía que si quería triunfar en el mundo musical, tenía que ampliar sus fronteras, por lo que con 20 años llegó a Buenos Aires, la ciudad de las oportunidades. Sin embargo, cuando llegó a la capital, las cosas no fueron para nada fáciles, ya que tenía tan solo un par de prendas consigo, algo de dinero para sobrevivir y una guitarra bajo el brazo para demostrar su talento. Pese a las pocas posibilidades que tenía de triunfar por su condición económica y la gran cantidad de artistas jóvenes que tenían el mismo sueño, los ejecutivos de la discográfica CBS, la actual Sony Music, decidieron darle una oportunidad cuando una secretaria se solidarizó con aquel joven tímido que hablaba con la cabeza gacha.
organizó una prueba con un directivo que quedó impactado con su talento musical, y desde ese momento su vida cambió para siempre. Sorprendentemente, en 15 días el joven provinciano se convirtió en un éxito nacional, pero con tanta fama había que tener un buen nombre artístico. Fue así que tomó las 3 primeras letras de sus nombres, Leopoldo y Dante, y así nació Leo Dan. De esta manera, no paró más hasta el último día de su vida. Cuando el artista se hizo un lugar en la música argentina, eran tiempos de un rock y pop edulcorado y prefabricado por las empresas que intentaban construir un mercado juvenil con figuras como Palito Ortega, Nicky Jones, Joliland, Chico Novarro y Violeta Rivas. Su canción Celia se abrió paso entre tantas y se convirtió en un éxito, marcando el inicio de su carrera que en números, la verdad, abruma. Más de 40 millones de discos vendidos. Más de 1.500 canciones grabadas en distintos idiomas y géneros como tropical, folclore, cumbia, tango, vallenato, rancheras y 70 discos. A Celia siguieron Fanny, Cómo te extraño y Santiago querido. Su figura se popularizó como una suerte de galán provinciano que le quería escapar a la soltería gracias a su hit inoxidable, Libre, solterito y sin nadie. Como yo no estoy ni comprometido ni casado ni nada, y usted no está ni comprometida ni casada ni nada, ¿por qué no charlar un ratito para no sentirnos tan solos? Decía la canción que en un momento no paraba de sonar en todas las radios del país. A partir de ese mega hit, en tiempos en que no existían las plataformas digitales, el éxito nunca lo dejó. Entre finales de los 60 y mediados de los 70, tuvo su pico de popularidad similar al de Palito Ortega. Ídolo de una generación que se formó con los primeros hits de la televisión y de programas que comenzaban a quebrar el auge del tango, se lo considera uno de los fundadores de la nueva ola. El éxito de Leo Dan era tan enorme que en pleno auge de los Beatles, la revista People publicó un rating mundial y en 19 países, la banda de Liverpool figuraba segunda detrás de su tema Cómo te extraño mi amor de Leo Dan. Tenía casi tantas admiradoras como el cuarteto británico que cuando llegaba a un aeropuerto se encontraba con miles de seguidores esperándolo. En su provincia natal el fanatismo era tal que en uno de sus viajes, cuando el avión aterrizó, la gente invadió la pista y destrozó la nave. Desde entonces, cada vez que regresaba, aterrizaba en Tucumán. Pero ahora hablemos un poco de Leo Dan íntimo, el que estaba alejado de su éxito Libre, solterito y sin nadie. El año 1966 no fue uno más, porque conoció a Mariette, una bellísima joven nacida en Budapest y elegida Miss Mar del Plata en Argentina. Mari me fue a esperar con un ramo de flores. Como Miss Mar del Plata. Como Miss Mar del Plata. Entonces yo le dije al equipo de gente mía, le dije, ¿quién es esa chica? Y dije, arréglame una cena. Leo Dan conoció a la mujer en el estreno de una película y esa misma noche le pidió casamiento. Siempre lo hacía con las chicas que se cruzaba, pero todas le decían que no. Pero la húngara le dijo que sí, y el artista se pegó el susto de su vida. Aún así avanzó y comenzaron un noviazgo veloz, porque tan solo 11 días después, Dan cumplió su promesa y se casaron. Lo que al principio parecía un amorío fugaz y hormonal, terminó siendo eterno. Ellos nunca se separaron. Para ella, el amor de su vida, compuso Marí, mi amor, la canción más pedida de los recitales y Por ti, para celebrar 50 años de casados. Mari es mi amor, solo con ella vivo la felicidad. El mismo año en que contrajo matrimonio se mudó a España junto a su esposa. En 1970 se trasladaron junto a sus 4 hijos a México, donde vivieron por 10 años y allí extendió una potente influencia. Por esa época sus temas fueron interpretados por más de 1.600 músicos y ganó un Grammy por su tarea como compositor. Si bien su carrera como músico iba más que bien en el exterior, en la década del 80 decidió volver a la Argentina. En ese momento sintió la necesidad de hacer algo para ayudar a los ciudadanos de Santiago del Estero, su provincia natal, quienes a su parecer habían sido descuidados por el gobierno y manchados por la corrupción.
Fue así que Leo Dan, en las elecciones generales de 1990, se presentó como candidato a gobernador de su provincia natal por el Partido Justicialista. Sin embargo, y a pesar del gran apoyo de la gente, no logró quedarse con el cargo. Hasta sus últimos tiempos recordó su corto paso por la política con humor y agradeciendo no haber ganado, ya que eso le hubiese quitado juventud. Dentro del gobierno, y yo dije, yo estoy pasándola bien en México, en Estados Unidos, en todos los lugares donde yo vivía, y dije, no, mi pueblo me llama y yo me fui y me dediqué a la política. Gracias a Dios que no gané, porque ahora estaría viejito como Kim. Además de su carrera como cantante y su frustrado paso por la política, Leo Dan tenía otro pilar fundamental en su vida: la fe. El compositor era un cristiano muy devoto y durante sus últimos años de vida se dedicó a predicar y escribió una serie de canciones evangélicas. Asimismo, en más de una entrevista aseguró que tenía la capacidad de sanar por medio de la imposición de manos. Aunque siempre fue un hombre creyente, en 1996 vivió un gran cambio y no por su repentino matrimonio. En Ecuador, una mujer que se definía como profetisa le dijo que debía usar sus canciones para acercar a sus seguidores a Jesús. Movilizado por estas palabras, en sus recitales, entre canción y canción comenzó a intercalar mensajes religiosos. Para Leo, lo más hermoso que le pasó en la vida fue haber conocido a Jesucristo y aceptarlo como su Salvador. Para él no era una religión, sino una forma de vida. Pero muchos seguidores le gritaban que volviera a ser el de siempre y que solo querían escuchar sus temas. Devastado, le pidió a Jesús que le diera una señal si debía seguir con esa misión. Y ese día ocurrió un milagro. Luego de una presentación se le acercó un joven que le contó que estaba decidido a quitarse la vida, pero que sus palabras le llenaron el corazón. Para el cantante, esa fue la respuesta que necesitaba para seguir predicando. Pero sus creencias no se limitaban solamente a lo cristiano. El artista aseguraba que en California una vez vio un ovni. Además creía en la existencia de mundos paralelos y mantuvo largas charlas del tema con Pedro Romaniuk, un investigador pionero de la ufología. Un hombre increíble en el escenario y fuera de él, amado por tantas generaciones. Pero hasta estrellas brillantes como él, algún día se apagan. Leo Dan, quien conquistó la industria musical iberoamericana, anunció su retiro de los escenarios a los 81 años. Para él, su carrera musical fue un viaje maravilloso, pero ya era momento de cerrar ese capítulo. Solo que nadie esperaba que tan solo unos meses después también se despidiera de este mundo para siempre. Mediante redes sociales, la familia del artista expresó que Leo Dan partió sin dolor por causas naturales, en paz y acompañado del amor de sus seres queridos. El texto añadió: invitamos a todos los que formaron parte de su historia y que fueron tocados por su legado a celebrar su amor, su música y su vida. En los últimos tiempos de su vida, el cantante romántico supo decir: me siento realizado, logré cosas importantes, viajé gracias a las canciones, mantuve a mi familia y le llegué a la gente con mis canciones. Porque Leo Dan no solo dejó una huella imborrable en la música, sino también en sus seres queridos y en sus admiradores, quienes siempre lo vieron como un hombre excepcional más allá del artista. Buen músico, pero por sobre todo, buena persona. A la música le pasa lo mismo que al vino. Las canciones te gustan o no. Yo hice canciones que el corazón me decía y que el alma me dictaba, explicó una vez cuando le preguntaron por la fórmula de su éxito. El cantante, compositor y actor argentino dejó un legado imborrable con temas que marcaron la historia de la música en español. Supo capturar sentimientos como el amor, la nostalgia y la esperanza, convirtiéndolos en melodías que conectan directamente con el alma de quienes lo escuchan. Su música, lejos de apagarse, continúa siendo un puente entre lo cotidiano y lo eterno. Lamentablemente hoy tenemos que despedirnos de un gran artista. No obstante, seguirá presente porque, como afirmaba él mismo, los cantores que somos del pueblo nunca vamos a morir. Siempre habrá alguno que nos haga resucitar al cantar nuestras composiciones. Y estaba en lo cierto. Siempre fue muy popular y querido en Centroamérica, donde muchos cantantes y bandas reversionan y homenajean sus clásicos. Un santiagueño de ley.
un gran artista que compuso hermosas baladas, chacareras, escondidos, un gran esposo, un gran padre y un gran amigo de sus seguidores. Que descanse en paz, Leo Dan, porque se lo ha ganado.